¿Qué tal, estimados televidentes? Bienvenidos una vez más a su programa Sala de Opinión. Recuerde que esta es una tribuna para poder ventilar diferentes temas de contexto nacional e internacional. Hoy pues vamos a tener una edición especial porque vamos a abordar un tema de la coyuntura nacional que está involucrado directamente con el derecho electoral. Claro, recuérdense ustedes que estamos ya pues muy cercanos a que el Tribunal Supremo Electoral, es decir, el próximo año, convoque al proceso electoral. Sin embargo, los actores políticos siguen en su actividad. Asimismo, también los partidos políticos tienen pues diferentes roles dentro de la sociedad guatemalteca. Sin embargo, hoy vamos a analizar lo que fue noticia durante la mañana y durante la tarde y por supuesto tiene que ver con la desafiliación del doctor Manuel Valdizón, pero también lo que en el Congreso de la República, la bancada líder pues presentó dos iniciativas de ley que tienen que ver con el tema del financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, serán nuestros invitados especiales quienes aborden de manera pues contextual y profesional cada uno de estos elementos, así que me voy a permitir dar la cordial bienvenida a nuestros distinguidos invitados. Inicio con la licenciada Corina García, directora de NTV. Ella es comunicadora y nos estará acompañando en este espacio de análisis y debate. Asimismo, el licenciado Friedel de León, él es el secretario de Comunicación del Partido Líder, quien también le damos la cordial bienvenida y hoy nos estará pues ampliando este panorama. Y finalmente, el licenciado Edgar Vázquez Ayala, un analista dentro del marco constitucional. Él es abogado y notario y pues básicamente nos estará pues dando las luces sobre el derecho electoral propiamente dicho. Así que vamos a iniciar. Qué gusto saludarlos, bienvenidos a Sala de Opinión a través de la señal internacional de NTV. Bienvenidos. Gracias, es un gusto siempre estar aquí en las cámaras de NTV. Gracias, es un placer compartir con ustedes nuevamente este espacio. Bueno, así que sin mayor preámbulo, hoy el contexto nacional pues tuvo varias noticias de gran calibre. Una de esas tiene que ver con el tema de la participación política de uno de los aspirantes, que de hecho pues está figurando en los primeros lugares de las encuestas que hasta el momento se hacen como sondeos de opinión. Sin embargo, Friedel de León, como secretario de Comunicación del Partido Líder, ¿cuál es el contexto en el cual hoy pues el Partido Líder participa específicamente en el derecho electoral y en el Congreso de la República? Bueno, muchas gracias, Alan, gracias, Corina. Bueno, quiero también anticiparle a los televidentes de NTV que en unos minutos estará aquí en persona el doctor Manuel Valdizón para aclarar muchas de las dudas que se han generado el día de hoy. Se mantiene aún en algunas reuniones, pero ya en algunos minutos estará presente aquí en este foro. Bueno, para plantear en contexto lo que sucedió el día de hoy, el Partido Líder se convirtió hace una semana en la bancada más fuerte y más grande del Congreso de la República, y eso ha permitido que pues, se puedan impulsar con mayor fuerza algunas leyes que desde hace varios años se venían tratando de impulsar, como es el caso de la ley de la pena de muerte, la aplicación de la pena de muerte, la ley del bono 15, leyes de inversión y empleo, pero hoy el doctor Manuel Valdizón junto con algunos ciudadanos se presentaron al Congreso para plantear dos propuestas de ley que van muy enfocadas a la fiscalización y transparentar los fondos que manejan los partidos políticos en sus campañas y dentro de sus organizaciones. Sin embargo, es parte de lo que sucedió el día de hoy. El doctor Valdizón hace 4 meses aproximadamente decidió renunciar temporalmente a la Secretaría General del Partido Líder. Él es el fundador del partido y era el secretario general, pero decidió renunciar para pues, ampliar un poco sus actividades, sobre todo en el tema social. Y hace más o menos una semana y media decidió también desafiliarse. Era una noticia que ya había trascendido en algunos medios, pero que no había tenido mayor realce. Sin embargo, hoy, extrañamente, cuando nosotros presentamos estas dos leyes de transparencia muy fuertes que entran a atacar de dónde vienen los fondos y sobre todo algunas proveniencias ilegales de estos fondos, pues empieza a circular mágicamente también la noticia de que el doctor Valdizón se había desafiliado del Partido Líder. Esto es algo que nosotros consideramos pues de algún modo fue una cortina de humo o una noticia que ya se había dado y que la volvieron a realzar para ocultar un poco las otras dos noticias, pero eso lo estará ampliando más adelante el doctor Valdizón en persona. Bueno. Señores, bienvenidos. Licenciado, en el aspecto legal,
¿Cómo funciona la desafiliación en este caso? Gracias, buenas noches nuevamente. Todo orden estatal se rige por una constitución. En el caso de Guatemala, a partir de 1985 y entrando en vigencia a partir de 1986, se crea una nueva constitución política, se promulga un nuevo cuerpo legal constitucional. Junto con él, otras normas de orden supremo, como la ley electoral y de partidos políticos. Todo ciudadano está en la libertad de afiliarse a una organización política. Pero debemos de poner atención en que esta afiliación no es condicionante para que la persona pueda participar a un cargo de elección popular. Dentro de ese contexto, así como una persona se puede afiliar, también puede desistir o desafiliarse a la participación dentro de una organización política. La Constitución política es muy clara cuando regula la libertad de acción. Todo ciudadano es libre de hacer todo aquello que la ley constitucional o la Carta Magna no le prohíbe. Y en este caso tenemos dos cuerpos fundamentales de orden constitucional, valga la redundancia, la Constitución política y la ley electoral y de partidos políticos. Y ninguna de los dos le prohíbe a un ciudadano el dejar de participar o ser miembro de una organización política. Es decir, está la persona en total libre albedrío de poder integrarse o dejar de hacerlo. Bueno, y de hecho, pues la participación política que se ha fortalecido mucho a través de la cooperación internacional, de programas de formación política, pues busca que también los partidos políticos tengan esa función de agregación, ¿verdad? Es decir, buscar dentro de la sociedad guatemalteca y en la ciudadanía en especial, ese grupo de electores, ¿verdad?, que puedan estar identificados con determinada ideología, con liderazgos locales, con un liderazgo nacional y que por supuesto entra en toda esa gama de la estructura partidaria. ¿Cómo lo analizan, por ejemplo, desde el derecho constitucional esa participación, ¿verdad? Porque al final de cuentas es el fortalecimiento de la democracia, es el fortalecimiento de la participación, es el fortalecimiento incluso de los derechos cívicos y políticos que todos los tenemos garantizados, tanto en el marco legal como también fuera en el marco de los derechos humanos. La Constitución guatemalteca es muy amplia. Incluso entra a regular detalladamente los requisitos para que una persona pueda optar a los cargos públicos. En el caso del presidente o la persona que quiere optar al cargo de presidente y vicepresidente de la República de Guatemala, tiene que ser guatemalteco de origen, 40 años y ciudadano en el goce de sus ejercicios. No indica que deba estar afiliado a una organización política. Y es ahí en donde encontramos el factor más importante. Cuando evaluamos la ley electoral y de partidos políticos y vemos las funciones del secretario general, no le impone la obligación de estar afiliado a esa organización política. Sí establece la afiliación como requisito para que una persona se integre a un partido político, pero no es obligatorio. Es decir, la persona está en la libertad de hacerlo o no hacerlo y de acercarse a la organización como afiliado o como un espectador más o acompañante de un partido político. Y de esa cuenta podemos encontrar y revisar detalladamente cualquiera de los cuerpos constitucionales, dígase constitución política o ley electoral, que no existe prohibición. Dentro de ese mismo contexto, cuando evaluamos, revisamos cuáles son los requisitos para optar a los cargos de diputado, alcaldes, tampoco vamos a encontrar el requisito de estar afiliado a una organización política. Entonces, se genera una cortina de humo por parte de los sectores políticos cuando el doctor Manuel Valdizón se desafilia al Partido Libertad Democrática Renovada y es un ciudadano más que quiere trabajar por su comunidad, por su pueblo, por su país. Y entonces viene la sanción, la condicionante del por qué. Cuando este es un fenómeno que lo único que nos está diciendo es que el doctor Manuel Valdizón está respetando, en este caso, la resolución del Tribunal Supremo Electoral mediante la cual sanciona a los partidos políticos y les exige mediante esa sanción no manejar más una campaña anticipada, aun y cuando los actos ejecutados por esta organización política
no han sido constitutivos de campaña anticipada. Y al evaluar minuciosamente la resolución, vemos que ahí sí hay un retorcimiento de la norma constitucional para imponer una sanción. Bueno, de hecho yo quisiera agregar que el doctor Manuel Valdizón, antes de dedicarse a la política, siempre constituyó programas de ayuda social. Eso se puede encontrar en algunos libros que se han editado al respecto. Tiene más o menos unos 18 años de estar pues haciendo esa labor social con los adultos mayores, con familias pobres a las que les entregaba bolsas de víveres. Y ese es un trabajo que no ha dejado de hacer durante su carrera también política, y eso lo llevó al derecho constitucional, haciendo hoy por hoy el único programa social real que existe en Guatemala, que se llama la Ley del Adulto Mayor, que la convirtió en ley, y eso ha permitido que 2, 3 gobiernos hayan cambiado los gobiernos, pero la ley no se haya modificado. En ese sentido, el doctor Manuel Valdizón tiene un trabajo claro que sigue haciendo en las comunidades, que sigue haciendo con las personas más necesitadas, y lo estaba haciendo pues a través del partido líder. Cuando el Tribunal Supremo Electoral saca esta resolución, él pone en la balanza si detener también el trabajo social que estaba realizando, si dejar a cientos, miles de personas sin la ayuda que él estaba gestionando por muchos lugares, y decide que no, que debe seguir con la labor social, y por eso decide desafiliarse del partido político para evitarle problemas al partido político, pero a la vez seguir beneficiando a tanta población que lo está necesitando. Y que, ojo, hay que decir esto muy claro, si él y muchas fundaciones y organizaciones están dando ayuda en todo el país, es precisamente porque el Estado, el gobierno anterior y el gobierno actual, para ser más específicos, han desatendido totalmente las políticas sociales. El gobierno anterior implantó unos programas sociales que fueron totalmente electorales, nunca los decidió dejarlos dentro del derecho constitucional, y por eso en esta ocasión se han casi que perdidos. Entonces, el doctor Valdizón y muchas organizaciones han venido a llenar ese vacío. Es algo que no tiene nada de malo y que ahora se está tratando de satanizar o tratando de buscarle la conexión para lograr un bloqueo de un partido político que, hay que decirlo, en el año 2010 recibió ese mismo bloqueo, se canceló la inscripción del partido líder, y ahora vemos que el fenómeno quiere volver a repetirse. Entendemos entonces que la prioridad del doctor Valdizón es social más que política. Por supuesto, la prioridad del doctor Valdizón siempre ha sido el apoyo social, el apoyo al pueblo, el apoyo a la gente más necesitada, y pues es lo que seguirá haciendo. Por supuesto que el partido líder él lo fundó, es la única vía democrática de poder realizar cambios a través de los partidos políticos, y seguramente el otro año, si el partido así lo decidimos, todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, le pediremos nuevamente al doctor Valdizón que se reincorpore a las filas del partido y que participe en algún puesto de elección popular como el que siempre hemos querido. Bueno, sí, que de esta manera estamos agotando este primer bloque de esta edición especial de Sala de Opinión. Ustedes han podido pues tener ya este gran contexto con elementos generales y específicos de lo que aconteció hoy, tanto en el Congreso de la República como en el panorama de la institucionalidad electoral. Así que más adelante lo queremos invitar para que continúe con nosotros, porque estará aquí con nosotros en exclusiva el doctor Manuel Valdizón, quien expondrá realmente cuáles son los motivos que lo obligaron a desafiliarse de esta organización política. Quédese con nosotros, que ya regresamos. Bien, estimados televidentes, ya estamos de regreso aquí en Sala de Opinión abordando este importante tema de la coyuntura nacional, claro, relacionada con el panorama electoral, pero también enmarcado en el aspecto constitucional, y por supuesto hoy tenemos a invitados especiales que nos están ayudando a despejar pues este panorama del cual ya pudimos abordar de manera contextual en nuestro primer bloque. Así que sin más le quiero dar la bienvenida al doctor Manuel Valdizón, quien ya se incorpora a Sala de Opinión. Se los habíamos comentado a nuestros televidentes sobre lo que aconteció el día de hoy, y básicamente pues tenemos ya algunos elementos, pero de esos vamos a ir platicando pues en el transcurso de este conversatorio para que realmente usted nos pueda dar pues su punto de vista. Pero antes de eso,
queremos dejar a nuestros televidentes todavía con expectativa, queremos conocer cuáles son esas iniciativas de ley que se presentan en el Congreso de la República, porque es fundamental buscar la transparencia dentro de las organizaciones políticas y qué mejor que a través del financiamiento de los partidos políticos. Bueno, muchas gracias, Alan, Corina, muchas gracias por la oportunidad. Licenciado, muy buenas noches. Un saludo a toda la audiencia tan importante en medio de comunicación. Es importante que, hablando de los dos temas que se tocaron el día de hoy, durante la mañana, fue un trabajo de 4 meses previo a mi salida del Comité Ejecutivo Nacional, en el cual se discutió la mejor manera de encontrar la solución a la crisis de las instituciones en el Estado. Muchos hablan de que estamos en crisis institucional, que no se le da el lugar a las instituciones del Estado, que a veces se enquista el crimen organizado y los grupos de poder paralelo dentro de las instituciones, pero ninguno le da una solución a esa situación. Y por eso el día de hoy la bancada líder presentó importantes iniciativas de ley que van enfocadas a la búsqueda de la transparencia, pero también para evitar ese enquistamiento, esa incidencia de los grupos de poder dentro del propio Estado. ¿Y cómo comienza todo? De la raíz, del origen, del origen de las cosas. El Estado está gobernado por funcionarios, sus funcionarios y representantes son electos por el pueblo, y ese pueblo elige a quienes van a representarlo a los distintos organismos. Sin embargo, para llegar a optar a una posición, ya sea como funcionario público o como representante del pueblo o alcalde, se requiere el financiamiento. Y el financiamiento de los partidos políticos ha sido uno de los problemas más graves en la historia de nuestra nación. ¿Por qué? Porque muchas veces ese financiamiento se da a través de forma irregular. De esa cuenta hoy se presenta una iniciativa de ley que va encaminada a prohibir el financiamiento irregular, ilegal o como se pueda denominarse, proveniente del narcotráfico, de los grupos paralelos, del crimen organizado y también de algunas instituciones que no, por ser legales, también el recurso que otorgan, lo otorgan de forma incorrecta o ilegal. Cada campaña vemos que algunos grupos empresariales también apuestan y le dicen van a apostar por el caballo ganador, pero no hay almuerzo gratis. Posteriormente esa inversión que se realiza se traduce en aumento en algún producto de la canasta básica o la concesión de un puerto del Estado o la entrega de alguna concesión del aeropuerto, ese tipo de acciones. Eso se da en ese sentido. Y en el otro, pues comienzan a incidir a través del pago o aporte en campañas de grupos criminales en la toma de elecciones. Colocan candidatos, piden posiciones en las instituciones del Estado y ahí es donde se comienza a enquistar los irregulares dentro del sistema institucional de nuestra nación. Y por eso el día de hoy ellos presentaron esa iniciativa de ley que tiene todo el aval de un grupo de ciudadanos que técnicamente analizó esta iniciativa, que le da las herramientas necesarias para que el Tribunal Supremo Electoral pueda controlar los recursos, los fondos que llegan a los partidos políticos. Hoy en día no existe esa herramienta. Hoy en día vemos cómo hace unos días salió una resolución diciendo de que no hay campaña de un funcionario, pero en ese mismo momento también se dice que ellos no pueden saber de dónde vienen los fondos y le envían al Ministerio Público para que se investigue. Cuando se va al Ministerio Público no existe ese tipo, esa figura delictiva, que le llamamos en el derecho la tipificación del hecho. Entonces, al no existir el tipo, la figura delictiva, el delito, entonces no tienen que investigar. Hoy con esta ley está claramente establecido las herramientas que tendría el Tribunal Supremo Electoral para realizar la investigación, pero también la tipificación jurídica, que lo que hace es que hace una reforma al Código Penal e incluye este tipo de delitos, colocándolos con penas de prisión inconmutables, severas, que realmente tema el representante de cualquier partido político o candidato a recibir dinero de mala fuente. Esa iniciativa fue una de las importantes el día de hoy, y la otra es el esclarecimiento de los bienes de los candidatos, de quien pretenda ser candidato
ya sea alcalde, a concejal de la municipalidad, a alcalde de un municipio, a diputado distrital, a diputado del Estado Nacional, a vicepresidente o presidente. Que ese funcionario, que esa persona individual que tiene esa aspiración, también tenga la obligación de, previo a optar a la candidatura, entregar el listado de bienes que tiene en ese momento. Porque es la única forma en que vamos a poder esclarecer realmente si existe enriquecimiento ilícito o no, si hay corrupción, porque hoy en día vemos cómo un panadero resulta siendo millonario, o cómo un ciclista resulta, bueno, se han dado cosas increíbles, ¿verdad? O como, no sé, hay muchas cosas, y la verdad es que el afán no es de personificar ejemplos que se han dado en estos años. Sin embargo, haciendo esto tendríamos ese lente visor de la comunidad y de la sociedad guatemalteca, que podría estar viendo realmente si la persona que ingresó con esos recursos no está cometiendo actos irregulares o de corrupción. Esa es la idea principal de esos dos elementos importantes. Son dos herramientas básicas para transparentar el sistema político, y también que como ciudadano, en este caso, que junto a un grupo de profesionales estamos interesados en que se promuevan ese tipo de acciones encaminadas a transparentar el sistema político, la democratización, la igualdad de condiciones en la competencia electoral, y evitar esas desventajas competitivas, como se le llaman en el tema empresarial. Es parte de lo que hoy se presentó, y que creo que indudablemente esas dos iniciativas formaron parte de un golpe muy fuerte para aquellos que están acostumbrados a manipular el sistema democrático, apostándole al caballo ganador y después pidiendo condiciones a cambio. Estas dos leyes están enlazadas, hablamos de transparencia en los dos casos, tanto para los candidatos como para el financiamiento, que no se dé el caso de financiamiento ilícito por otros medios. Bueno, básicamente están totalmente enlazadas, son parte de dos instrumentos que van, son dos puyas que van al mismo toro, que van encaminadas a evitar que se den ese tipo de situaciones, y que si el Tribunal Supremo Electoral lo utiliza adecuadamente, serán una herramienta vital para el control, la fiscalización y la revisión de que esos hechos ilícitos no acontezcan. Bueno, y es importante velar por la transparencia, pero estamos hablando también de probidad. Así que hoy contamos también con la presencia del licenciado Edgar Vázquez Ayala. Me gustaría preguntarle, desde el punto de vista constitucional, ¿cuál es el mensaje entonces de solicitarle a los ciudadanos que buscan optar a algún cargo de elección popular? Porque en su momento, pues la declaración jurada patrimonial ha brillado por su ausencia para muchos de ellos. Es decir, no hemos tenido la claridad y la credibilidad de saber cuál es el patrimonio de estos ciudadanos. Y por supuesto, en su momento la Contraloría General de Cuentas pues implementó, incluso solicitó el finiquito, pero fue una herramienta que no se ha cumplido a cabalidad. ¿Cómo se fortalece el tema de la transparencia y la probidad específicamente? La ley de probidad y responsabilidad de funcionarios públicos vigente, en su artículo 20, regula la declaración de probidad, pero de igual manera impone la confidencialidad de esa declaración. Esto no permite que en un momento determinado sean auditados efectivamente todos estos bienes que, como parte de esa declaración, los funcionarios públicos y dignatarios rinden ante la Contraloría General de Cuentas. Dentro de ese contexto, la iniciativa recién presentada elimina la confidencialidad a fin de que exista una real fiscalización, un real control sobre ese patrimonio que dice tener el candidato o la persona que va a optar a una posición de poder. Va a permitir que el pueblo, que la población guatemalteca se pueda enterar de qué es lo que tiene un candidato previo a optar al cargo, y posteriormente, cuando entregue el mismo, va a haber un balance entre ese crecimiento, y que el crecimiento haya sido acorde a lo que ha devengado durante su periodo gubernamental. Esto permite que la Constitución sea fortalecida, porque los guatemaltecos efectivamente vamos a poder tener acceso a las dependencias del Estado y requerir información total
sobre qué es lo que en cada una de estas obra o se encuentra registrado de cada una de las personas que se interesaron por servir y no por servirse de una posición de poder. Bueno, así que, estimados televidentes, es importante pues conocer a ciencia cierta cuál es la importancia de los roles a través de estas dos iniciativas de ley, que por supuesto se espera que el Congreso de la República y las organizaciones políticas que ahí participan pues tengan pues alguna relevancia en torno a conocerla, discutirla y por supuesto aprobarla, porque con eso se estaría fortaleciendo primero una clase política, ¿verdad?, que Guatemala demanda para que pueda darle solución a esa problemática nacional, pero sobre todo dejar antecedentes en el marco jurídico para que quienes venimos en nuevas generaciones podamos tener un marco de respeto, de probidad y de transparencia. Ya regresamos con más de esta entrevista en edición especial. Bien, estimados amigos y amigas, estamos en esta edición especial de Sala de Opinión. Hoy en exclusiva nos acompaña el doctor Manuel Valdizón, quien está pues compartiendo con nosotros diferentes detalles del acontecer nacional sobre el tema electoral, pero también de esas iniciativas de ley de las cuales él ya nos amplió, pero queremos ahondar realmente de una manera crítica y propositiva cuál va a ser el contexto o los escenarios que se ven para que esto realmente se pueda materializar. Doctor, estas leyes que usted propone ya están de alguna manera cubiertas con algunas existentes. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué nos beneficiaría su propuesta en este caso? Bueno, yo creo que lo más importante es que, a diferencia de lo que ya existe, son leyes blandas, leyes que permiten regularidad en el fondo de la objetividad dentro de lo que llamamos el derecho positivo. Cuando quedan las lagunas y donde queda la interpretación de los entes juzgadores, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, permite que las interpretaciones sean antojadizas y de tal manera no existe una herramienta específica para que se puedan fiscalizar esos fondos, ya sea dinerarios o que sean de bienes o que sean de otro tipo. De esta cuenta, esta normativa tiene claramente la herramienta, o como le llaman popularmente, los dientes, para poder realmente generar esa coercitividad que merece tener la ley para que la gente la obedezca. El otro tema muy importante es que las otras normativas tienen condicionamientos reducidos que no imponen el temor a la norma. El poder coercitivo es débil y a diferencia de esta se está implementando como una pena mínima de 10 años inconmutables y eso significa que ni pagando pueden quitarse los 10 años de prisión a aquel que reciba ese tipo de recursos. Eso la hace fuerte, eso la hace realmente positiva y esperaríamos que los partidos políticos que no tienen que temer y que no van a recibir recursos del narcotráfico, del crimen organizado, de cualquier financiamiento ilegal, pues que apoyen a la iniciativa, que apoyen a la sociedad civil, que apoyen al grupo de profesionales, el cual yo tuve la oportunidad de estar también con ellos en la aprobación de las mismas, todos los partidos que están en el Congreso y que espero que tengan la posibilidad de dar la cara y realmente no atreverse a recibir ese tipo de financiamiento. Pero estos mismos partidos incluso a mí me parece un poco contradictorio, porque se ha manejado una polarización y de hecho pues la bancada líder se ha manifestado en la oposición parlamentaria. ¿Cómo poder lograr que estos partidos apoyen una iniciativa de esta naturaleza? Porque me viene a la memoria, por ejemplo, unas declaraciones de Roxana Valdetti, quien actualmente también es secretaria del Partido Patriota, cuando decía que había financiamiento en algunas municipalidades, pero ella excluyó a los alcaldes que ingresaron con el partido de gobierno. Entonces, ¿está en capacidad realmente el partido líder, a pesar de que tiene una mayoría parlamentaria, de poder aprobar esta legislación, esta iniciativa de momento? Yo le respondo como ciudadano, como un guatemalteco que desea la aspiración de una mejor nación, una Guatemala distinta. Yo creo que todos los partidos pueden sumarse a este esfuerzo y seguramente con el ánimo de esclarecer la situación y transparentar las instituciones y evitar el financiamiento ilegal, se pueden poner de acuerdo.
Yo creo que no hay mejor manera para el ser humano que el diálogo, para llegar a consensos, coaliciones y compromisos. Y en este caso, yo creo que si beneficia a la nación, si beneficia a Guatemala, todos los partidos políticos representados en el Parlamento deberían dar su voto a favor de estas iniciativas de ley, porque realmente también reforzarían una posición para los mismos partidos que voten por esas iniciativas. ¿Es conveniente para ellos? Bueno, eso es conveniente para Guatemala. Que sea conveniente para ellos es un tema que queda en tela de juicio. Lo que sí estoy seguro que es conveniente para la nación y para las instituciones. Ya en su aprobación se sabrá quiénes van a votar a favor o quiénes van a intentar bloquearla o quiénes quieren intentar globitos, por ejemplo, para que no se conozcan. Por ejemplo, hoy el tema que se dio de ser pública mi renuncia como secretario general de un partido político es un tema que fue realizado hace más de un mes. Sin embargo, lo sacaron hoy para estar tapando esa iniciativa que era de impacto y de transparencia para la nación. Ahora que toca a usted ese tema, tratándose de la bancada más grande en este momento, ¿su salida del partido no desestabiliza a la bancada en sí? Pues indudablemente, recuérdese que hace más de un mes yo no soy secretario general de ese partido y ya estaba en posesión del cargo el diputado Roberto Ricardo Villate Villatoro y pues la avanzada fue caminando a pasos agigantados. Creo que cuando yo no he estado ha crecido más y yo creo que eso es buena suerte. Hoy creo que llegan a casi 55 diputados y creo que evidentemente, sin lugar a dudas, el diputado Roberto Villate y los diputados que integran ese partido han sabido coordinar, han sabido llegar a consensos y han sabido sacar adelante la defensa de la población. Previo a conocer las razones personales, doctor, me gustaría conocer cuál es la postura, por ejemplo, de un abogado constitucionalista, porque hay algunos medios de comunicación que han abordado el tema con un giro diferente. Se ha visto como que se está maniobrando la ley electoral. De momento hablamos sobre el tema de la afiliación, pero ¿cuál es la postura realmente en el marco de una desafiliación en este momento? La conducta de todo ciudadano es regido por la Constitución Política de la República y dentro de ese marco la libertad de acción le permite a todo guatemalteco hacer lo que no está prohibido. Y dentro de ese mismo contexto, la ley electoral y de partidos políticos no le prohíbe a ningún ciudadano, en este caso al doctor Manuel Valdizón, desafiliarse al Partido Libertad Democrática Renovada. Y de hecho, precisamente, no puede manejarse ese supuesto como un fraude de ley, tal y como en los medios de comunicación, en las redes sociales, se ha estado planteando, con la finalidad de tergiversar un acto de transparencia, un acto de respeto a la ley, un acto de respeto a las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral. No existe prohibición de naturaleza alguna para dejar de pertenecer a un partido político. Doctor, a pesar de que usted se desliga del partido, se rumora que su intención es una campaña anticipada. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, es indudable que los enemigos de la democracia siempre van a estar presentes y siempre han estado intentando generar campañas negras y la campaña negra no es anticipada ni normal, eso se mantiene siempre. Y los maestros de la campaña negra siempre van a utilizar acciones como estas, tergiversando la realidad para confundir a la población. Creo que prudentemente tenemos que tomar en la balanza esa condición que se da. Yo les soy honesto, veo con buenos ojos la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral. Las primeras dos resoluciones fueron apegadas a mi criterio a lo que se exigía, el momento de los fenómenos sociales y políticos de la nación. El tema de regular la campaña anticipada, el tema de sancionar, inclusive el tema de suspender y obligar a que se paguen las multas. Lo vi como una actitud positiva de parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, tratando de buscar el mecanismo para controlar el desborde de lo que se miraba ya como un proceso
que iba a la mitad del camino. Sin embargo, el día de ayer me sorprendió enormemente una resolución donde resulta que no hay ningún problema, que los ministros, ministras, candidatos o posibles candidatos, funcionarios, secretarios generales adjuntos o secretaria general adjunta de un partido, pues puede hacer presencia y estar en actos públicos haciendo imagen y tomando decisiones, entregando cosas. Bueno, entonces eso realmente me sorprendió porque como que dio un giro el Tribunal Supremo Electoral en cuanto a sus decisiones. Pero eso es más delicado porque recurrentemente lo vemos también en los medios de comunicación, ¿verdad? Yo veo anuncios de carreteras, por ejemplo, que se inauguran diariamente y vemos que de alguna manera pues figura un ministro de Estado que está a cargo del Ministerio de Comunicaciones. Da la sensación, e incluso columnistas y analistas han dicho de que ahí fondos del Estado, recursos del erario nacional, están siendo utilizados también, ¿verdad?, para una proyección de cara al próximo proceso electoral. Entonces, creo que ahí debe también de sancionarse también en contra de los funcionarios que están ejerciendo su rol, porque deben de respetar el fondo que tiene una campaña electoral dentro de los plazos entendidos en el derecho electoral, es decir, cuando se hace la convocatoria. Sin embargo, aquí hay un derroche millonario y vemos que es campaña que no se está sancionando por parte del máximo ente en materia electoral. Exactamente, a mí me pareció muy extraño porque esa resolución básicamente autoriza al partido oficial a hacer campaña anticipada. Por eso le comento que fue un giro demasiado exabrupto el que dio el entorno. Me imagino que existió mucha presión de parte del oficialismo para que lograran emitir esa resolución. Sin embargo, yo creo que hay temas importantes que no debemos olvidar. En el caso del partido oficial, la señora mandataria es secretaria general del partido político que hoy gobierna. Y sigue en funciones. Y esa investidura no se la puede quitar. Es inherente a su posición. Ella puede ser mandataria, pero sigue siendo secretaria general del partido político que hoy gobierna y entrega situaciones, entrega láminas, entrega ambulancias, entrega casas con su nombre, entrega cualquier cosa y entonces ¿qué está pasando? ¿Debería ella de renunciar a esa Secretaría General? Pues yo creería, a mí me gustaría pensar, ¿verdad?, que en aras de la democracia, si se cumple lo establecido con lo que los señores magistrados han estado invocando y diciendo y alardeando sobre la transparencia y sobre su buen trabajo, pues debería ser un llamado a la reflexión y lógicamente establecer de que ese tipo de acciones se convierten en campaña anticipada. Si no se pretende que sea tipificado como tal, pues la salida sería la renuncia a esa posición y la desafiliación para evitar cualquier tipo de anomalías y cumplir con la ley. Tomando en cuenta el planteamiento de Alan, ¿podríamos pensar en una resolución arbitraria de parte del Tribunal Supremo Electoral a favor de unos y en contra de otros? Bueno, yo creo que a favor de uno. Ahí sí que no hay dudas, que esto fue evidentemente un derroche de deseos de quedar bien. Y bueno, no lo digo yo, lo dice el pueblo de Guatemala, está en las redes, está en todos lados. Están autorizando ese tipo de acciones y yo creo que con eso sientan un muy mal precedente. Bueno, estimados televidentes, haremos una nueva pausa comercial, regresaremos pues para conversar sobre esos motivos reales que el doctor Manuel Balizón pues tomó días atrás, semanas atrás, para quedar desafiliado de su organización política, en la cual fungió también hace unos meses como secretario general, pero queremos desvanecer ante la ciudadanía y ante la sociedad guatemalteca, a través de este medio de comunicación, cuáles son esas verdaderas razones y cuál será el impacto en el escenario electoral. Quédese con nosotros, que ya regresamos. Bien, estimados televidentes, estamos continuando y retomando
esta importante edición en exclusiva a través del canal internacional de NTV, su programa Sala de Opinión. Pues hoy abordando un tema bastante delicado que pasa incluso por decisiones personales. Sin embargo, hay propuestas de la organización política en el Congreso de la República, pero al final hay reacciones, hay consecuencias, y de esas consecuencias vamos a platicar en este bloque en específico. Doctor, como ciudadanos todos queremos saber la razón real de esta decisión que usted tomó de desligarse del partido. Bueno, yo creo que... La verdad. Yo creo que tenemos que sopesar las situaciones. Por un lado está en la balanza, poner las cosas en la balanza y analizar cada una de las situaciones. Por un lado está la participación como secretario, estar afiliado, y por el otro lado está mi trabajo social humano, que siempre he trabajado desde hace más de 18 años como activista social, en contacto directo con la gente, desde el adulto mayor, quien no recuerda esas marchas de 20.000, 30.000 personas por las calles, acompañando al adulto mayor, trabajando con la entrega de víveres, jornadas médicas, ese contacto con la gente más necesitada, ese contacto que de alguna manera lleva aspiración, lleva ilusión, lleva una luz entre tanta oscuridad hacia la población más necesitada. Y por el otro lado está la participación como secretario general o afiliado de un partido político. Si uno pone en la balanza estas dos cosas, pues yo le digo, yo me quedo con la gente, me quedo con el pueblo, me quedo con la necesidad de que tiene la población de estar siendo auxiliado por sectores que tengan esa vocación de servicio, fundaciones, asociaciones, la propia iglesia en todas sus denominaciones, están siempre pendientes de la comunidad. Hoy, durante todos estos años, se ha perdido esa función social del Estado, ha desaparecido esa función de la convicción de servir a la población, esa compasión por la gente, ese trabajo en beneficio de la comunidad. En estos años se ha olvidado de lo que es la labor social. Y lógicamente, al sopesar ese tema, vimos los riesgos también que acudían en ambas situaciones, y creo que íbamos de alguna manera, si yo seguía trabajando con lo que a mí me gusta hacer, y además de mi labor como empresario, como jurista y como catedrático universitario, me gusta estar en contacto con la población, iba a meter en problemas también al partido político. Y de esa cuenta no queremos colocar también ninguna sola excusa para que esta gente, que es evidente ha tomado ya partido, vaya a afectar a un partido político únicamente por el trabajo social que realiza Manuel Valdizón y que se ha caracterizado por realizar durante tantos años. ¿Qué podemos esperar de usted de ahora en adelante fuera del ámbito político, o en algún momento piensa regresar al partido para postularse a la presidencia? Bueno, yo creo que el tiempo nos va a dar la razón. Lo que sí es seguro es que la gente no va a estar desatendida, las organizaciones están vivas, las fundaciones están activas. Hoy estuve trabajando con don Héctor Montenegro, estuvimos planificando todo un proceso, hay más de 18.000 abuelitos que han sido expulsados del programa del adulto mayor, y estamos buscando la fórmula de cómo de nuevo vuelven a ingresar, porque el Estado dispuso que tenían bienes, y resulta que la gente está muriendo de hambre. Hay alrededor de 70 millones que no se están utilizando en el programa del adulto mayor, y pues vamos a regresar al activismo social apoyando a don Héctor, como lo hicimos cuando logramos en el 2005, en ese 15 de noviembre, la aprobación de la única ley que el día de hoy es un programa social del Estado, la ley del adulto mayor sin cobertura social. Ahora, además de ello, estamos formulando a través del apoyo con las fundaciones, la Fundación de Corazón y otro tipo de fundaciones, que nos permitan ayudar también, la fundación también de las mujeres en estado de abandono, que nos permitan servirles y poder apoyar a través de esa vocación de servicio que Manuel Valdizón tiene, o que ha tenido durante este tiempo, pues que el contacto con la población, el contacto con el pueblo vital. Y yo creo que si se trata entre una y otra cosa, yo ya tomé mi decisión. Mi decisión está con el pueblo, y eso lógicamente es algo que le pido comprensión a la gente del partido, a la gente
que ha confiado en Manuel Valdizón. Le pido comprensión para que entiendan de que lo hacemos por el pueblo y lo hacemos por la gente y lo hacemos por estar cerca del más necesitado. Sin embargo, usted me pregunta qué va a pasar. Esto es temporal, realmente es temporal, no hay ninguna prohibición, no hay ninguna irregularidad en este tipo de actos, simplemente me desafilié del partido para poder trabajar con el pueblo. No existe ningún ilícito, no existe ningún impedimento. En su momento, en mayo del 2015, si existe el llamado y el partido necesita de un servidor para que pueda construir cualquier proyecto que vaya encaminado a la búsqueda de la justicia y la igualdad, Manuel Valdizón va a estar donde el pueblo quiere que esté. Licenciado Vázquez Ayala, con lo que el doctor Valdizón nos comenta, para ilustrar a los televidentes que seguramente pues están pendientes de esta señal y de esta entrevista en exclusiva, retomemos el tema del fraude de ley. ¿Existe realmente fraude de ley en el caso o en la suposición de una posible estrategia? Se lo digo haciendo remembranza del proceso electoral anterior. Hay antecedentes de fraude de ley en donde incluso pues una candidata quedó fuera. ¿Existe en este caso? ¿Sí o no? No, Alan, la diferencia es totalmente radical. En el presente caso, el doctor Manuel Valdizón, actuando dentro de la licitud de sus actos, ha renunciado a la secretaría, a la afiliación del Partido Libertad Democrática Renovada, porque de hecho la Constitución y la ley electoral se lo permiten. Un fraude de ley es ejecutar actos aparentemente lícitos en vulneración de otras leyes, retorcer la ley, como lo diríamos popularmente, y eso no está sucediendo aquí. Lo que sí sucedió en el gobierno anterior, cuando la candidata presidencial que tu persona menciona presenta una solicitud de divorcio a efecto de poder postularse. Aquí sí había un retorcimiento de la ley, había la ejecución de un acto aparentemente legal para burlarse de la norma constitucional que le prohibía participar como candidata a la presidencia de la República, y se lo prohibió. En el presente caso no, el doctor Manuel Valdizón simplemente se desliga del partido político y continúa ejecutando actos que de por sí ha venido manejando desde hace más de 18 o 20 años. Y no por eso vamos a manejar el contexto de un fraude de ley que en lo más mínimo se le parece. Bueno, importante, ¿verdad?, aclarar este aspecto. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura partidaria hay diferentes niveles de participación. Está el simpatizante, está el dirigente, está el afiliado, y en fin, hay diferentes roles. En este caso, doctor, desaparece usted del escenario político actualmente y se dedica a otras actividades. ¿Es esto correcto o lo veremos nuevamente? Bueno, vamos a estar siempre con lo que sabemos hacer, lo que nos gusta hacer. Vamos a estar en la empresa generando empleo, también vamos a estar en las cátedras universitarias y lógicamente vamos a estar activos con el activismo social humano, visitando a la gente que más lo necesita. Casualmente hoy planificamos una visita ya para un departamento con don Héctor Montenegro. Vamos a ir a visitar a la gente del adulto mayor, vamos a ir a darle el apoyo a un grupo de personas que no tienen la forma de legalizar sus documentos para ingresar sus expedientes, y también vamos a estar platicando con gente necesitada de otros sectores, siendo una mano amiga donde no llega la ayuda del Estado. ¿Ha tenido ahí algunos comentarios de algunos amigos, familiares o políticos incluso de esta acción en particular? Bueno, lo que sí tuve fue reclamos de algunos otros políticos por la ley que se presentó el día de hoy en cuanto a la prohibición del financiamiento. Del financiamiento. Desarrolló el negocio. Sí, yo creo que eso sí tuve reclamos muy fuertes. Sin embargo, ellos saben cómo están y yo le pido a Dios que los ilumine. En el tema del partido sí he recibido llamadas de los afiliados, de gente que está triste, que se siente, bueno, una gente que llamó llorando. Yo quiero decirle que no se preocupe, que es parte de un proceso, que como ciudadano también tengo derecho a retomar mi individualidad como Manuel Valdizón, para que no se me condicione ni se me ataque
o se me juzgue inadecuadamente lo que yo diga. Por ejemplo, si Manuel Valdizón decía una frase, pues iban a multar al partido político porque Manuel Valdizón decía una frase. O si Manuel Valdizón se paraba frente a un parque, seguramente a Manuel Valdizón si lo iban a multar al partido político para responsabilizar a Manuel Valdizón del acto del partido político, mientras que en la otra condición se aplaude y se autoriza con una resolución especial para que haga lo que quiera. En este caso no iba a ser así. Hay una persecución, hay la búsqueda de cancelar el partido. Yo creo que hoy nos comprendemos más que nunca los afiliados del partido, los simpatizantes y también las bases que sepan de que vamos a buscar el bien de la nación y que tenemos que también cuidar la estructura de una institución que puede ser el cambio para toda una nación. Hace 5 años se cometió una injusticia, hace 5 años se cometió una ilegalidad, suspendieron y después cancelaron el partido político líder, no sé si usted se recuerda. Me recuerdo. Sí, y eso hizo que el partido político líder solo tuviera la oportunidad de tener 4 meses y medio de campaña. Es más, fue el último que se inscribió y eso hizo que evitara la posibilidad de ganar la elección anterior. ¿Por qué? Porque movieron las piezas del ajedrez para que el partido político líder en ese momento cancelado no pudiera trabajar, no pudiera tener la oportunidad de hacer campaña. De esa cuenta se da esa situación y nace la cancelación del partido. Fue una lucha realmente titánica, los afiliados salieron a las calles para exigir que se rehabilitara el partido y gracias a Dios se logró probar que la democracia tenía el predominio y que Dios estaba con el pueblo y que el pueblo estaba con el partido político en mención. Posiblemente si no hubiese existido esa cancelación, hoy el pueblo no estuviera sufriendo los aumentos de los impuestos, la reforma fiscal, la concesión de un puerto, la entrega de los bienes del Estado, los altos niveles de inseguridad, la inflación, el alto costo de la canasta básica, el abandono de los programas sociales. Estuviera el líder gobernando. Sin embargo, lo cancelaron con conocimiento de causa y como una estrategia de quien gobernaba Guatemala en aquellos días y que hoy pretende otra vez intentar buscar una salida. Sin embargo, yo vuelvo a reiterar la comprensión para los afiliados, para la base del partido. Dios va a iluminar el camino que tenemos que tomar. Yo quiero que sepan que tengo un aprecio muy especial para toda la gente del partido líder. Sin embargo, también como ciudadano y como guatemalteco, tengo esa condición de poderle servir a la población a través del activismo social y humano y lógicamente no arriesgar una institución que a todas luces se vislumbra como la institución más fuerte de la nación y que va a poder traerle paz y justicia a la nación en los próximos años. Bueno, con este mensaje nosotros vamos a ir con nuestros patrocinadores, hacemos la última pausa comercial y regresaremos para el cierre y las conclusiones de Sala de Opinión. Y bien, ya estamos de regreso en esta edición especial de Sala de Opinión. Antes de continuar conversando con nuestros invitados, queremos agradecerles a todos esos reportes que hemos recibido desde diferentes puntos del territorio nacional. Así que son innumerables y de alguna manera pues no los podemos hacer de manifiesto a través de esta edición porque simplemente pues no tenemos de momento ese número exacto, pero eso refleja la credibilidad y la buena aceptación que de momento hemos tenido en este horario con esta edición especial en donde estamos hablando de la coyuntura nacional. Así que muchas gracias y también a los medios de comunicación también que están pues al aire en el territorio nacional, agradecerles también pues esa libre competencia porque sabemos de que están pues al pendiente de esta entrevista y la idea pues es participar en este concierto de la libre emisión del pensamiento. Enlazando con Alan, ¿cómo piensa usted contrarrestar los ataques mediáticos? En este momento estamos teniendo información de que estamos al aire y podríamos recibir algún tipo o usted podría recibir algún tipo de ataque de algún medio de comunicación.
Bueno, yo creo que la diferencia de quien siempre me ataca ya están identificados. Son dos medios que son propiedad de funcionarios del Estado y que pues nos han resuelto emitir aseveraciones que no son ciertas. Yo creo que la mejor defensa ante estas gentes y este tipo de personas que acostumbran decir falsedades es hablar con la verdad. La verdad es la mejor defensa. Tener fe en Dios, saber que hay un Dios que lo ve todo, que cuida y protege al que hace las cosas correctamente, y hablar con la verdad es el camino que siempre Manuel Valdizón ha utilizado y usará. Podrán decir lo que quieran, podrán difamar y hacer campañas negras. Desde diciembre del año pasado iniciaron varias campañas negras y como resultado de esas campañas negras la popularidad de su servidor subió 7, 8 puntos y se mantiene bastante sólida. Yo creo que ante la mentira, la mejor respuesta es la verdad. Con la verdad genera credibilidad, la credibilidad genera aceptación y esa aceptación hace que la gente confíe y tenga fe en la persona. Licenciado Vázquez, en el ámbito legal, ¿es permitido o es aceptable o podría ser penado que un funcionario público utilice un medio de su propiedad para resaltar su función en el gobierno? Es delicado realmente y es constitutivo de hechos delictivos. Es más allá de que sea propiedad de un ministro de Estado, es la forma de cómo se da uso para transmitir la información. El medio al que hace referencia precisamente fue denunciado recientemente por haber trasladado a la opinión pública información falsa. Existen acciones legales ante el Ministerio Público en donde personas profesionales de este país aparecían muertas, en donde los señalaban de la comisión de una serie de hechos delictivos totalmente falsos. Y es ahí en donde realmente debemos de cuestionar la credibilidad del medio de comunicación. Pero sobre todo, pensemos que al momento en que traslada información afín al gobierno de turno, eso sí se convierte en un fraude de ley, porque está utilizando la ley de libre emisión de pensamiento, que es de carácter constitucional, para beneficiar al gobierno de turno, cuando los partidos políticos no son de un gobierno determinado. Cuando un partido político llega al poder, se convierte en un ente al servicio del pueblo a través del gobierno. El partido político desaparece como entidad para trasladarle un mensaje a la población. De esa cuenta que no tiene por qué manejarse en canales televisivos o en prensa escrita o a través de las redes, información que en este caso lo que haga sea enaltecer, ensalzar o publicitar los actos de gobierno. El gobierno, por su simple acción, por llevar bienestar a la población, por llevar bien común, es que debe de manifestar el qué está haciendo, el cómo está sirviendo a la comunidad. Ahora bien, este tipo de acciones que han sido particulares de algunos funcionarios y que no necesitamos decir los nombres porque la ciudadanía los ubica, pareciera ser que tienen una intencionalidad en particular, y es la polarización. Nos han dividido entre la verdad y la mentira, entre ricos y pobres, y en fin, en clases urbanas y rurales. ¿Afecta esto el desarrollo del país, la convivencia social, la armonía, el rol que tenemos nosotros como ciudadanos si estamos sumamente divididos? Y lo vemos desde el gobierno, cuando deberíamos de asumir que tienen la responsabilidad de velar por la satisfacción de las grandes necesidades de la gran mayoría. Sin embargo, estamos viendo una manipulación no solo de recursos, sino también de la información. Y con esto se está distorsionando lo que en su momento nos impide trabajar bajo un objetivo, que lo dice la Constitución Política de la República, trabajar por el bien común. ¿Está Manuel de acuerdo con la polarización que actualmente vive el país? Indudablemente no podemos estar de acuerdo. Yo creo que ese tipo de confrontación que es acostumbrado por los grupos de poder que intentan mantenerse con el mismo durante siglos, no puede tener el visto bueno. Los grupos de poder que tratan de mantener el status quo
financiando a ciertos sectores, financiando a ciertas personas, inclusive pagándoles el salario para que dirijan un canal de televisión, una cosa parecida, indudablemente no pueden tener el visto bueno. Creo que la confrontación desde toda perspectiva es negativa. La confrontación es el caldo de cultivo de la violencia, de la intolerancia, de la prepotencia, de la irregularidad, de la forma de actuar de los salvajes, de la gente que no piensa con la cabeza, sino que con otro tipo de acciones, con el hígado. Hoy, más que nunca, el diálogo debe ser la herramienta especial, la herramienta para buscar el consenso, la coalición y el compromiso. No se debe confrontar. Digamos no a la confrontación. Podemos llegar a acuerdos, podemos hablar, podemos platicar, podemos dialogar, podemos consensuar, podemos tener esa bendita herencia que nos heredó el Señor de tener el raciocinio, de tener la posibilidad de dialogar, de entendernos, de poder llegar a acuerdos en beneficio de toda la nación. El problema de las naciones y del Estado siempre han sido los políticos, porque los políticos no se ponen de acuerdo y son siempre los responsables de la confrontación, de la contradicción, de la guerra, de todo lo negativo, cuando no llegan a acuerdo. Cuando los políticos se ponen de acuerdo, cuando los políticos dialogan, cuando los políticos se estrechan la mano a pesar de sus diferencias ideológicas y piensan en un bien común, las cosas cambian. Es indudable que la confrontación no beneficia a nadie y que aquel que le apuesta a la confrontación le está apostando a la destrucción de la nación, le está apostando a la destrucción de una nación que pide a gritos justicia, que pide a gritos que cese la confrontación, una nación que pide a gritos que exista seguridad, que esta seguridad se consolide en paz y armonía, una nación que pide a gritos que se reduzca el precio de la canasta básica, una población, una ciudadanía que hoy se encuentra hincada, pero no únicamente por la falta de seguridad, sino también hincada por el hambre, por la falta de la gobernanza correcta, por la falta del diálogo que le permita darle soluciones a las necesidades de la ciudadanía guatemalteca. Licenciado, ¿existe alguna ley que regule este tipo de acciones como las que estamos viendo, de utilizar un medio de comunicación para beneficiar a ciertos sectores gubernamentales? Claro, Corina. La Constitución política se acompaña de 5 cuerpos constitucionales más, y dentro de ellos está la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, que regula los parámetros para poder ejercitar este tipo de actividades. Aparte de ello, el Código Penal regula una serie de figuras delictivas cuando se ha manipulado la información. Pero el problema no es ese. El problema es si existen las entidades con voluntad para hacer operativas las normas. Ese es el problema de hoy. Y entonces significa que tenemos a un gobierno de turno con una serie de aparatos de poder que le permiten actuar con total impunidad, que le permiten manejar un programa o muchos programas de campaña anticipada, y eso no es señalado. ¿Por qué? Porque lo hacen a través de instituciones claramente establecidas, tanto televisivas, de gobierno, como instituciones privadas a través de las cuales les pagan la pauta o un programa determinado. Y eso lo hacen parecer como lícito, cuando realmente constituye un fraude de ley. Eso sí es fraude de ley. Pero vuelvo a la pregunta de origen: ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a provocar que entonces sean sancionados cuando el poder lo tienen ellos? Pero debería el Tribunal Supremo Electoral en este caso intervenir, porque estamos hablando de una campaña anticipada también, aunque sea el gobierno de turno. No, naturalmente, así tendría que ser, pero precisamente es ahí donde podemos evaluar las 2 últimas resoluciones que el tribunal ha dictado, en donde sanciona a los partidos políticos, pero al gobierno le permite hacer campaña a través de los actos de sus funcionarios. Y es aquí donde entra la irregularidad y la ilegalidad de las acciones gubernamentales. Eso es delito, eso es fraude de ley. Bueno, vamos a dejar de momento el tema negativo, porque estamos hablando de fraude de ley, de violación a los derechos de autor, de utilización de medios de comunicación, pero yo quisiera pasar a la propuesta. Pero para hacer una propuesta
Me gustaría, doctor, que nos comentara cuál es su punto de vista en materia de evaluación del actual gobierno. ¿Han cumplido con las promesas electorales? ¿Están cumpliendo con las leyes del país? ¿Cree usted que la ciudadanía está satisfecha con el gobierno que tenemos? Y si no, ¿cómo lo mejoramos? Yo le voy a responder con una pregunta. Y una pregunta que se la hago a usted, se la hago a Corina, se la hago al licenciado aquí presente, pero también se la hago a la teleaudiencia que hoy en día de seguro nos está viendo en todos los lugares de Guatemala. Eso no lo dude. Sí. Yo quiero recordarles hace 4 años, cuando un ciudadano guatemalteco de 40 años se paró a la par de una persona con mayor edad, con mayor experiencia, y le demostró con documentos y pruebas lo que iba a ocurrir si él llegaba a gobernar. Y le dijo, ¿va usted a aplicar la pena de muerte? Y la gente, él contestó, sí, la voy a aplicar. Hoy se retracta. Cuando en aquel momento le preguntaron a esa persona, ¿va usted a poner una reforma fiscal? Y él dijo, jamás pondría una reforma fiscal, y fue lo primero que hizo. A eso quiero que con esta pregunta se responda usted mismo, si está bien o está mal el actual gobierno, si ha hecho lo correcto o ha hecho lo incorrecto. Que el ciudadano sienta si su bolsillo, si su salario le alcanza, si ha sido justo el aumento salarial anual que le ha dado el gobierno de turno, si existe aquella seguridad que pregonaban, aquel orden y disciplina que pregonaban iba a venir al día siguiente de la toma de posesión, si existe la reducción de la canasta básica, o a cambio de eso existe la opresión y represión en contra de los ciudadanos y campesinos que luchan por una exigencia social como la que se dio en Alaska, como la que se da con el tema de las minas, como la que se da cuando se exige que se reduzca el impuesto de circulación de las motocicletas, la utilización del chaleco de un tipo de color, que esa sí es campaña anticipada. Yo creo que el pueblo de Guatemala tiene la respuesta. Manuel Valdizón, como ciudadano, no quiere desgastarse señalando, atacando, censurando o hablando mal de nadie. Prefiero que sea... Sin embargo, usted nos toca un tema álgido que es la seguridad. Como ciudadano, no como candidato ni político, ¿cuál podría ser su propuesta para erradicar la violencia que nos afecta a todos? Bueno, es indudable que si no hay control y no hay respeto a la ley, todo el mundo va a hacer lo que quiere. Cuando la gente no respeta a los padres, cuando la gente no tiene miedo ni temor a Dios, cuando la gente no respeta las condiciones de vida, la gente siempre va a hacer las cosas que se le antoje, y en este caso el mejor ejemplo es la falta de respeto a la ley. En el caso de los asesinatos, de las violaciones, vemos como a una niña hace poco la violan, le abren su estomaguito, 6, 7 años, le quitan la cabeza, le meten la cabeza dentro de su cuerpo, la cosen y la meten en un tonel. Y esa persona hoy está ahí, siendo procesada. Y seguramente no le van a aplicar la pena de muerte. Cuando la tipificación delictiva claramente dice que aquel que asesina en ese tipo de condiciones, con ese agravante especial, se le debe aplicar la pena de muerte. Yo creo que ahí debemos iniciar, aplicando la ley con toda la severidad del caso, para que sea la población que entienda que si los malos actúan mal, se le va a aplicar la ley con toda la firmeza del caso. Creo que ese tipo de ejemplos van a generar lo que en derecho denominamos el coertio, los principios generales de la jurisdicción, el notio, coertio, iudicio, indiquito, ipsiditium, que son términos especiales que permiten impregnar dentro de la norma ese condicionamiento para que sea cumplible y sea ajustable a la realidad. Siempre y cuando... ¿Por qué cree usted que la pena de muerte no se aplica a pesar de haber sido una propuesta de campaña? ¿Qué hay ahí para que esto no se lleve a cabo, dada la necesidad que existe de seguridad, de garantía ciudadana? Indudablemente hay falta de
conciencia. Hay falta de conciencia de las autoridades de turno. El hecho de que su servidor haya hablado en un momento sobre la pena de muerte no significa que sea el dueño exclusivo de la aplicación de la misma. Lo dice la Constitución, la ley lo esclarece claramente. Se le aplicará la pena de muerte a todos aquellos que estén tipificados como pena la misma en los delitos establecidos en el Código Penal. También regula el Pacto de San José en su artículo 4, inciso 3, que dice que todo delito que tenga de aplicación de pena de muerte con fecha previa a la aprobación del Pacto de San José, se le podrá seguir aplicando la pena de muerte. No existe excusa. Sin embargo, existe un veto presidencial de una ley que fue aprobada en el gobierno anterior. En ese momento su servidor era diputado y planteó el veto presidencial, pero el gobierno pasado vetó el trámite y hoy pues creo que la falta de conciencia no hace de que se agilice ese proceso, que si Dios lo permite en un futuro deberá ser una realidad para contener las violaciones que hoy son objeto de nuestra comunidad. Déjeme contarle que en Estados Unidos, que es uno de los países ejemplo de la democracia y del control y de la superación del sueño americano, se aplica en casi todos los estados y es un perfecto persuasivo de la criminalidad, y en los estados en que se aplica se reduce la criminalidad enormemente. Realmente es importante que se tome conciencia que puede ser una herramienta para reducir los índices de violencia. El mensaje final para la audiencia de NTV: ¿con qué impresión se queda la ciudadanía después de lo que ha acontecido recientemente? ¿Cómo van a evaluar a Manuel Valdizón? ¿Cómo lo van a percibir? ¿Y cómo nos vamos a acostumbrar a verlo de hoy en adelante? Bueno, decirles que tienen a Manuel Valdizón, un hombre que está con toda la devoción por servirles, por servirle a usted, servirle a la ciudadanía, servirle a mi pueblo, de donde esté, desde el activismo social, desde el activismo humano, trabajando en beneficio de la gente, con mucho amor por Guatemala y cuidando la posibilidad de llegar en un futuro a poder servirle a la nación. Guatemala necesita muchas cosas, necesita diálogo, necesita concertación, necesita armonía, pero también necesita de gente preparada que pueda tomar las riendas en un futuro. Y creo que el año que viene será importante para la nación y esperemos qué es lo que nos depara el futuro, y ya en mayo del 2015 analizaremos la situación, y si Dios lo permite y el pueblo de Guatemala decide que Manuel Valdizón esté participando en beneficio de la población, no lo duden, que con todo el amor del mundo Manuel Valdizón va a estar para servirle a su pueblo. ¿Cómo finalizamos, licenciado Vázquez Ayala? El respeto de la ley, el respeto a la Constitución política. Los órganos del Estado deben de respetar el cuerpo supremo que permite que Guatemala sea una democracia. Bueno, así que con esa expresión tan sintética creo que nos dice mucho, ¿verdad? Licenciada Corina, estamos en las vísperas de despedir esta edición especial como directora, como comunicadora, como ciudadana. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo nos despedimos ante la audiencia? Bueno, pues concluimos que aquí la prioridad es social. Ese es el mensaje que quisiéramos dejar al final de este programa, que el enfoque de ahora en adelante va a ser ese. Les agradecemos a los dos habernos acompañado hoy. Gracias. Muy amable. Bueno, yo también me uno a ese agradecimiento por haber compartido con nosotros en exclusiva, darnos esa primicia y sobre todo pues esa oportunidad de poder llegar a esos miles de guatemaltecos y de guatemaltecas que seguramente están pues sintonizando esta señal internacional de NTV, porque aquí estamos abordando temas de interés nacional, temas serios que tienen que ver con la realidad de nuestro país, en donde ventilamos los principales problemas que de momento están pendientes por satisfacerse y por darles una completa solución. En Sala de Opinión, recuerde, tenemos invitados especiales que nos ayudan a despejar todas las dudas, todas esas interrogantes, porque simplemente son los actores del desarrollo nacional. Guatemala clama por ese desarrollo y también lo invitamos para que usted tenga su conciencia, analice, priorice y tenga ese juicio de valor
para poder entender cuál es la dinámica del poder de nuestro país, cuáles son las dinámicas sociales, cuáles son las relaciones económicas, porque ese contexto nos permite entender cuál es nuestro rol y cuál será el aporte para las futuras generaciones. Su servidor, Alan Martínez Montt, se despide y será en otra oportunidad. No sin antes agradecerles los miles de mensajes que hemos recibido y que gracias a ustedes hemos tenido un rating de verdad histórico para NTV. Muchas gracias, será hasta una próxima.